Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Discusión Inteligente. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto traer esta tercera parte del comentario que estamos haciendo al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe titulado Mater Populi Fidelis, que es este documento donde se hace una aclaración dentro del contexto católico romano sobre algunos términos utilizados en referencia a María, la Madre del Señor Jesús. Así que en esta tercera parte vamos a ir finalizando el documento, si Dios nos lo permite, y ya ir cerrando el análisis. Antes solo quiero hacer una fe de errata. En el capítulo anterior yo mencioné cerca del final que el documento titulado Munificentesimus Deus de Pío XII, que es el primer documento o la primera declaración hecha ex cátedra luego de que la doctrina de la infalibilidad papal, la doctrina de esas declaraciones ex cátedra, haya sido definida en el Concilio Vaticano I y liderado eso por Pío IX. Esta encíclica yo dije que afirmaba el dogma de la Inmaculada Concepción de María y ahí me equivoqué. Lo correcto es que ahí se afirma el dogma de fe de la Asunción de María, es decir, la creencia católica de que María no murió, sino que durmió y fue ascendida al cielo donde está hoy, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto correcto de la Munificentesimus Deus que brevemente mencioné. Pero quería hacer esa aclaración y cualquier otro error que haya cometido, por favor, me lo hacen saber. Bueno, llegando acá a lo que el documento dice, estamos en esta, ya vimos la parte que tiene que ver de María como redentora, ya vimos, o como corredentora más bien, ya vimos también en el episodio 2 lo que respecta a la mediación de María, a su función como mediadora. Y en esta última, el otro título que se va a explorar es el de Madre de los Creyentes, que es lo que trata ya la parte final del documento. Entonces, veamos un poco qué es lo que dice. En el párrafo 34 inicia esto, dice, en el caso de María, esta mediación se realiza en forma maternal, tal como lo hizo en Caná y como quedó ratificada en la cruz. O sea, como venimos diciendo desde el episodio pasado, hay un rol que se ve dentro del pensamiento católico de María como mediadora. Vimos que ese es un rol, digamos, que todos los creyentes comparten también, de acuerdo a la construcción que fue hecha sobre la base de bastantes ideas bíblicas, que es bastante acertado, creo yo, en ese sentido, afirmar ese rol que todos los creyentes tenemos en nuestro servicio al Señor a través de evangelizar, de compartir el evangelio, de discipular personas, de consolar, etcétera, ¿verdad? Luego vimos de que entonces en función de eso es de que se entiende que María tiene un rol mediatorio. Sin embargo, el documento va un poquito más y le da un rol mediatorio único por el hecho de ser la madre de Jesús, que obviamente esa es una posición que solo ella puede tener como madre de madre de Dios, madre del Señor Jesús, la Teótocos, etcétera, como lo ha afirmado el cristianismo a lo largo de toda la historia. Eh, Sin embargo, pues se dice que este es un rol muy particular solo de ella, ¿verdad? Entonces, en función a esa mediación de forma maternal, entonces, y basado en una interpretación, digamos, un poquito más alegórica, si quieren, un poquito más expansiva de Juan 19, 25 al 27, que si ustedes recuerdan es el pasaje cuando delante de la cruz están María y Juan y Jesús le encomienda a Juan el cuidado de María. En función de eso, digamos, se entiende dentro del pensamiento católico que también le encomienda el cuidado de todos los creyentes en una función maternal. Miren lo que dice, así lo explicaba el Papa Francisco, ella es la madre y este es el título que recibió de Jesús, justo ahí en el momento de la cruz. Tus hijos, tú eres madre.
recibió el don de ser su madre y el deber de acompañarnos como madre, de ser nuestra madre. Particularmente desde una perspectiva, digamos, protestante o evangélica, vemos que eso es tomar el texto y llevarlo a un lugar donde nos hace sentir inseguros, digamos, y donde podemos decir, no, hasta ahí no podemos llegar nosotros con ese texto. Pero bueno, esa es la forma en que se mira ahí. Y luego ya vemos la justificación que ellos siguen dando a este tema. Dice, miren el párrafo 35, el título de madre hunde sus raíces en la Sagrada Escritura y en los Santos Padres. Es propuesto por el Magisterio y la formulación de su contenido ha ido en progreso hasta la exposición del Concilio Vaticano II y la expresión maternidad espiritual en la encíclica Redemptoris Mater. Esta maternidad espiritual de María brota de su maternidad física del Hijo de Dios, engendrando físicamente a Cristo a partir de su aceptación libre y creyente de esta misión. La Virgen engendraba en la fe a todos los cristianos que son miembros del cuerpo místico de Cristo, es decir, engendraba al Cristo total, cabeza y miembros. Otra vez, siento que es llevar el rol de la maternidad de María de Jesús un poco más allá de donde probablemente nos sentimos cómodos y donde podemos ampararlo en el texto, digamos, en el texto bíblico. No lo vemos ahí. Sin embargo, digamos, el método teológico y el método hermenéutico católico permite hacer ese tipo digamos, de extrapolaciones del texto bíblico hacia la universalidad de todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empieza a ser como que la justificación de esto. Luego da algunas aclaraciones acá. Dice, la participación de la Virgen María como madre en la vida de su Hijo desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección da un carácter único y singular a su cooperación en la obra redentora de Cristo, de manera especial para la Iglesia. Entiendo lo que están queriendo decir, o sea, ella tenía un rol único porque pues, el Señor Jesús solo tuvo una mamá que lo acompañó desde que fue concebido hasta que murió e incluso en su resurrección lo vio. Entonces, en ese sentido entiendo lo que dice. Ahora, luego dice, cuando considera la maternidad espiritual de María para con todos los miembros del cuerpo místico, en confiada invocación, cuando experimenta la intercesión de su abogada y auxiliadora. Entonces, nuevamente, digamos, es esa extrapolación, que creo que sería la mejor palabra que yo encontraría, ¿verdad? Para describir lo que ellos creen acerca de ella. En su misión como madre, María tiene una relación singular con el Redentor, ¿cierto? Ya lo dijimos, y también con los que han sido redimidos. Ahí nuevamente está esa, digamos, extrapolación, de los cuales ella misma es la primera, o sea, ella misma es la primera redimida, digamos, es lo que está mencionando acá, ¿verdad? María es tipos o modelo de la iglesia y del nuevo nacimiento que ha de acaecer en ella. No lo vemos en el texto bíblico, ¿verdad? Pero ellos ahí lo siguen sustentando, ¿verdad? Y luego siguen hablando algunas otras cuestiones de ella que pues obviamente digamos, dentro de una visión protestante o evangélica, digamos que ya no nos alcanza para llegar ahí, ¿verdad? Diríamos no, ¿verdad? Pero hay que, como les digo, el propósito de esto es ir entendiendo qué es lo que se está afirmando acerca de María en este documento aclaratorio dentro del contexto de la discusión católica, que es el objetivo de este documento, provocar esa discusión y traer esa aclaración ahí dentro. No necesariamente está escrito para convencernos a nosotros, tal vez esa sea la forma correcta de decirlo. Luego, párrafo 37, algunas cuestiones interesantes. Dice, la maternidad espiritual de María tiene unas características determinadas. ¿Okay? ¿Qué características son esas? Primero, encuentra su fundamento en el hecho de ser madre de Dios. Okay. Sí afirmamos que ella es madre de Dios, de acuerdo a lo que el concilio de Éfeso terminó aclarando con respecto al uso del término Theotokos para María, ¿verdad? Y que luego quedaría ya más asentado con el credo de Calcedonia. Entonces, pero luego dice, y se prolonga en la maternidad para con los discípulos de Cristo y aún con los seres humanos.
Nuevamente, siento que esto va un poco más allá, ¿verdad? En este sentido, la cooperación de María es singular y se distingue de las cooperaciones de las demás criaturas. O sea, ella está acá y nosotros estamos acá, en ese sentido, ¿verdad? Eso es lo que ellos están afirmando. Su intercesión tiene una característica que no es la de una mediación sacerdotal, como aquella de Cristo, sino que se sitúa en el orden y la analogía de la maternidad. Esto me recuerda mucho lo que, digamos, mi mamá me trataba de explicar en su momento cuando ella me decía cómo lo aprendió ella, ¿verdad? Que ella es como que la mamá que puede acercarse al hijo de una mejor forma y puede convencerlo, puede hablar con él. Es eso como que un poquito ese sentimiento que se está queriendo comunicar, ¿verdad? Dice, asociando la intercesión de María a su obra, los dones que nos llegan del Señor se nos presentan con un aspecto materno, cargados de la ternura y de la cercanía de la madre, que Jesús ha querido compartir con nosotros. Como que digamos, gracias a lo que, a su mediación es que nosotros podemos tener los dones que el Señor nos da. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? En el texto vemos que esos son dones dados por el beneplácito de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Esa es la promesa y ahí es donde para nosotros es importante voltear siempre a ver, ¿verdad? Luego, la cooperación materna de María es en Cristo y por tanto participada, es decir, como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo. O sea, esto es importante aclararlo porque esa mediación que ella pueda tener, esa cooperación como madre que ella pueda tener, está subordinada a la mediación de Cristo. Eso quiere decir que no están al mismo nivel, digamos, ¿verdad? Y que eso de alguna forma, digamos, la pone en su lugar, digamos, creo yo que es tal vez forma, en lugar correcto dentro de esta jerarquía, digamos, de que Dios está por encima de todo, ¿verdad? Y pues obviamente ese reconocimiento tácito ahí o implícito más bien de que María no es parte de la Trinidad, no es Dios, entonces está subordinada a eso, ¿verdad? Eh, y luego, y aquí es pues, algo como que creo pues que no hace mucho sentido, dado lo que anteriormente se afirmó en el inicio de este párrafo B, donde dice, en efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia, ¿verdad? Entonces, digamos, como que dice, cualquier cosa que ella pueda hacer es por los méritos de Cristo y está, digamos, de alguna forma apoyada por la mediación de Cristo en sus efectos, en lo que logra, en lo que alcanza. Nuevamente, hace como, pero entonces, ¿por qué es necesaria esa mediación si ya tenemos los méritos de Cristo, si ya tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si ya tenemos la promesa de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Luego hay algunos párrafos interesantes acá que nuevamente vuelven a hacer otra aclaración que a mi gusto hace innecesaria entonces la oración que tengo marcada en rojo que les acabo de leer. Dice, la maternidad de María no pretende debilitar la única adoración que se debe solamente a Cristo. Esto es importantísimo. Sino estimularla. Ah, ok. Entonces, nuevamente, como dijimos en el último episodio, todo lo que pensemos acerca de María debe apuntarnos a Cristo. En eso creo que estamos correctos porque es el deber de todos nosotros como creyentes que en todo lo que hagamos apuntemos a Jesús. Luego dice, por ello se deben evitar los títulos y expresiones referidas a María que la presenten como una especie de pararrayos ante la justicia del Señor, como si María fuese una alternativa necesaria ante la insuficiente misericordia de Dios. El Concilio Vaticano II afirmó cómo debía ser el culto dado a María, un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que, mientras es honrada la madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado. En definitiva, la maternidad de María está subordinada a la elección del Padre, a la obra de Cristo y a la acción del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, aquí en esta aclaración, ¿verdad? Se pretende que se coloque este reconocimiento, esta veneración, este aprecio, este cariño, este amor, como lo quieran expresar, que se tiene a María,
esté subordinado y en un nivel bastante más abajo que el que debemos tener por el Señor Jesús, ¿verdad? Y que cualquier cosa que, digamos, en el contexto católico creamos que María puede hacer, es única y exclusivamente porque Dios así lo permite, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí entraría, yo haría una pregunta como que abierta, diríamos, ¿dónde queda aquellas famosas calcomanías que habían antes o que he visto en camisetas, etcétera, de aquel refrán que dice a Jesús por María? Si como que al final queda subordinado, entonces, pero si tengo acceso directo a Jesús, ¿por qué necesito este otro camino? Esa sería la pregunta que yo desde afuera haría, ¿verdad? Y entonces, pues, es para tener ese diálogo, dado lo que está escrito en estos párrafos, donde en la parte inicial del párrafo B y en la parte final, como que terminan anulando lo que en la parte central se afirma acerca de ella, de esa mediación única. Eso es lo que yo leo ahí. Otra vez yo los invito a ustedes a leerlo también. Yo lo estoy leyendo con estos ojos protestantes, pues evangélicos, ¿verdad? Pero nuevamente hay que hacer la tarea y hacer la lectura, ¿verdad? Luego, acá es donde la cosa a mí se me complica un montón, porque dice, en el C, dice, la iglesia no solo es un punto de referencia para la maternidad espiritual de María, sino que es precisamente en la dimensión sacramental de la iglesia donde se desarrolla siempre su función materna. María actúa con la iglesia, en la iglesia y para la iglesia. El ejercicio de su maternidad se encuentra en la comunión eclesial y no fuera de ella. Conduce a la iglesia y la acompaña. La iglesia aprende de María la propia maternidad en la acogida de la palabra de Dios que evangeliza, convierte y anuncia a Cristo, en el don de la vida sacramental del bautismo y de la Eucaristía y en la educación y formación maternal que ayuda a nacer y a crecer a los hijos de Dios. Por eso se puede decir que la fecundidad de la iglesia es la misma fecundidad de María y se realiza en la existencia de sus miembros en la medida en que estos reviven en pequeño lo que vivió la madre, es decir, que aman con el amor de Jesús como madre, al igual que la iglesia. María espera que Cristo sea engendrado en nosotros, no ocupa su lugar. Por ello, gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de Cristo, la iglesia, María y todos los creyentes de diferentes maneras se convierten en canales de agua viva. Así Cristo mismo despliega su gloria en nuestra pequeñez. ¿Verdad? Ok, entonces, a mí este párrafo C me parece complicado porque pareciera como que en el pensamiento católico romano los creyentes al final terminan con dos madres. Tienen a una madre que aquí está siendo presentada como María y a otra madre que se llama la iglesia. Es curioso porque, de hecho, Juan 23 escribió una encíclica acerca de esto que se llama Mater et Magistra. Es una encíclica, Mater et Magistra quiere decir madre y maestra. Y miren cómo en el párrafo 1, Juan 23 define quién es esta madre y maestra. Dice, madre y maestra de pueblos, la Iglesia Católica fue fundada como tal por Jesucristo para que en el transcurso de los siglos encontraran su salvación con la plenitud de una vida más excelente. Todos cuanto habían de entrar en el seno de aquella y recibir su abrazo. A esta iglesia, columna y fundamento de la verdad, confió su divino fundador una doble misión, la de engendrar hijos para sí y la de educarlos y dirigirlos, velando con maternal solicitud por la vida de los individuos y de los pueblos, cuya superior dignidad miró siempre la iglesia con el máximo respeto y defendió con la mayor vigilancia. Entonces, hay una encíclica dedicada a la iglesia que se llama Madre y Maestra. Y a la iglesia es a la que llama Madre y Maestra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo queda esta afirmación de Juan 23 dentro de este contexto? Entonces, vale la pena discutir esto también, ¿verdad? Entonces, ok, listo. Luego sigue el tema de la intercesión que hace María en su rol de madre. Dice, María está unida a Cristo de un modo único por su maternidad, cierto, y por ser llena de gracia. Ok, sí, solo a María el ángel le dijo en el momento de la anunciación que ella está llena de la gracia de Dios. Está bien, perfecto, un poquito, digamos,
Y nosotros también ahora ya estamos llenos de la gracia de Dios a partir de la obra de Jesús en la cruz. Entonces, tenemos menos gracia nosotros. ¿Cómo funciona ese tema ahí? Bueno, luego dice, ella, la que acogió en su vientre la fuerza del Espíritu Santo y fue madre de Dios, se convierte por ese mismo Espíritu en madre de la iglesia. Nuevamente, es un sobreénfasis en mi lectura. Dice, por esa unión peculiar en la maternidad y en la gracia, su oración por nosotros tiene un valor y una eficacia que no se pueden comparar con cualquier otra intercesión. Fíjense pues, miren el lenguaje que utiliza acá. Por esa unión peculiar en la maternidad y en la gracia, su oración por nosotros tiene un valor y una eficacia que no se pueden comparar con cualquier otra intercesión. Quiero hacer énfasis en esa última parte donde dice no se pueden comparar con cualquier otra intercesión. ¿Por qué? Porque, déjenme sacar aquí, perdonen que tengo mi Biblia acá. Mi pregunta es, ante eso, si nosotros vamos a la carta de Pablo a los romanos, nosotros podemos leer algunas cuestiones que nos pueden dejar pensando, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces con esto? Dice, vamos a ver. En Romanos, sí, es Romanos 3, ¿verdad? Perdóneme, todo esto lo estoy grabando aquí en vivo, entonces estoy buscando algunos textos acá. Déjeme hacer la búsqueda aquí en línea rapidito y así ya encuentro el texto exacto que estoy buscando. Está es Romanos capítulo 8, no Romanos capítulo 3. Yo lo tenía un poquito al revésado eso por un segundo. Romanos capítulo 8 dice en el verso 34, dice, bueno, empezamos acá en el verso 26 y déjenme leer todo ese pasaje de manera completa porque creo que nos va a ayudar mucho. Romanos 8, verso 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ese es un pasaje. Y luego en el verso 34 dice, empezando en el 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, mi pregunta es la siguiente. El documento establece que María está claramente subordinada. María no es parte de la Trinidad, María está subordinada, es una criatura de Dios, ¿verdad? Con todas sus cosas maravillosas y especiales que ella tiene, pero criatura al fin. Ella no es parte de la Santísima Trinidad. Romanos capítulo 3, Pablo nos dice que tanto el Espíritu Santo como Jesús mismo interceden a favor de nosotros delante del trono de Dios el Padre. Ambos, al ser Dios, completamente Dios, tanto el Espíritu Santo como Jesús, como Dios el Padre, al ser cada uno de ellos completamente Dios y ellos tres, pues obviamente de una misma esencia, ¿verdad? Comparten ciertas características o ciertos atributos de la divinidad que nadie más tiene, entre ellos la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Ok? Omnisciencia quiere decir lo saben todo. Omnipresencia quiere decir están en todos lados. Entonces, hace sentido la posibilidad de que el Espíritu Santo y Jesús puedan interceder en favor de nosotros sin que nosotros estemos conscientes de ello en cada momento, porque ellos están en todos lados, o sea, están
en todos lados, incluyendo alrededor nuestro, con nosotros, etc. Y además saben todo. Al ser omniscientes, son omnipresentes, son omniscientes, saben todo. Entonces pueden interceder delante de Dios. Aquí el documento dice que la intercesión de María no se puede comparar con cualquier otra intercesión. Pero ¿y si la comparamos con la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo en nuestro favor? ¿Será que es necesaria en el sentido estricto de la palabra la intercesión de alguien como María si ya tenemos la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo a nuestro favor, que lo vemos directamente extraído de las Sagradas Escrituras? Es la pregunta que yo haría, ¿verdad? Ella dice que ella hace presente al Hijo las necesidades de los hombres. ¿Se está asumiendo entonces que ella también es omnisciente? Y si ella presenta las necesidades de los hombres, quiere decir que conoce lo que los hombres están pasando, omnisciencia, y está con todos los hombres. ¿Será que estamos diciendo que es omnipresente también? Recuérdense que ella fue ascendida al cielo en cuerpo, de acuerdo a lo que la doctrina católica afirma. Siendo que ella no es una persona divina, en el sentido que Jesús es una persona divina, el Espíritu Santo es una persona divina y el Padre es una persona divina, siendo que ella no lo es, aún habiendo sido ascendida en cuerpo, no puede compartir atributos de Dios que son incomunicables, como la omnipresencia y la omnisciencia. Entonces, ¿cómo quedamos? Esa es una pregunta que yo pongo, o sea, leo el texto y digo, ok, pero entonces, ¿qué hago con esto? Y esa es una pregunta que creo que es bastante honesta de alguien que, pues, de acuerdo a lo que las escrituras dice, pues, hace este cuestionamiento, ¿verdad? Luego dice, habla nuevamente María que en el cielo ama al resto de sus hijos, nuevamente, ¿verdad? Creo que se toman textos como el de Apocalipsis 12 y se llevan a un lugar donde no sé si deberían, si llegan hasta ahí. Y otra vez, ¿verdad? Es como que hacer caso omiso, no creo que intencional, pero otra vez, no está en todo este documento, no se menciona en ningún momento la intercesión del Espíritu Santo y de Jesús a favor de nosotros. Entonces me parece como que extraño, ¿verdad? Y entonces el párrafo queda en una cuestión, este párrafo 41, una cuestión extraña, porque dice, de este modo, continúa la actitud de servicio y compasión que mostraba en las bodas de Caná y hoy sigue dirigiéndose a Jesús para decirle, no tienen vino. ¿Qué significa realmente esto? Otra vez, ¿verdad? Es método teológico, es un método hermenéutico que nosotros que somos como protestantes, como evangélicos de una escuela más literal, no lo encontramos ahí, no lo vemos ahí como que lo de Caná, ok, pasó en Caná, pero ya pasó. Y como se dice tradicionalmente, ¿verdad? La narrativa no necesariamente es normativa. O sea, la Biblia nos cuenta situaciones que pasaron, pero no necesariamente implica que tenemos que extraer una doctrina de cada una de esas situaciones que pasó. Simplemente nos contó lo que pasó, ¿verdad? Entonces, vale la pena como por lo menos hacer esa reflexión, ¿verdad? Y pensar acerca de qué posición podemos tener y cómo podemos tener un buen diálogo con personas que cercanas a nosotros que sí afirman estas ideas, ¿verdad? Sigamos. Aquí, bueno, hoy podemos dejar esta sección hasta aquí ahorita, en esta parte de María como madre de todos los creyentes. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre esta nueva sección que se llama María, Madre de la Gracia. Eso nos va a permitir también manejar mejor el tiempo en estos episodios que tenemos. Es que nuevamente les agradezco su audiencia. Cualquier comentario, por favor, me lo hacen llegar. Voy a dejarles en los comentarios de este episodio el link a la Mater Magistra que pueden
consultar si ustedes quisieran. Y ya luego, pues vamos a hablar de otros temas y les voy a dejar otros links más adelante que pueden ser interesantes. Así que estén muy bien y muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.